Y vino a mi mente este versículo y se los quiero leer, está en Números 14, 24. No voy a predicar de esto, pero no quiero dejar de mencionarlo. Dice el versículo 24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, dice, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Qué tremenda es una actitud, ¿verdad? Una actitud correcta. ¿Cómo es tu actitud para este 23? De eso depende tu futuro. A veces decimos, no, pues Dios tiene control de mi futuro. Sí, Dios tiene control de todo, pero a nosotros nos da la opción de elegir. No podemos elegir cómo van a estar, cómo van a reaccionar las otras personas. Lo que sí podemos elegir es cómo reaccionamos nosotros. Caleb reaccionó de manera correcta. Conozco a muchos que no están reaccionando de la manera correcta. Tristemente lo digo, porque difícilmente uno va a poseer aquello que Dios ha planeado para nosotros. Simplemente van a estar viendo. El porcentaje fue muy bajo en aquel tiempo. De 12 que fueron a ver la tierra, solamente 2 tuvieron una actitud correcta. Estamos hablando en porcentajes a lo mejor de un 15%. ¿Seremos parte de ese 15%? ¿O somos parte de ese 85%? Bueno, en fin, solo quería poner eso en perspectiva con ustedes. Que el Señor pone delante de nosotros el 23. Ya se lo dije yo la semana pasada. El 23 ahí está. Nosotros tenemos que poseerlo. Tenemos que tomarlo. ¿Sí? Tenemos que tener la actitud correcta, ¿sí? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Le repito lo que leí. Dice el 24. Me impresiona por la forma en que el Señor dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El Señor quiere que nosotros poseamos nuestro futuro, que no sea un futuro incierto, que sea un futuro de certeza, ¿sí? Pero depende de nuestra actitud. Y déjeme decirle que nuestra actitud puede cambiar. Quizás hemos tenido una actitud no correcta, pero la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestra actitud. Dice que nosotros podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y podemos conocer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es para nosotros, es para bien, para bendecirnos. Amén. Muy bien. Yo tengo un título para este mensaje de este domingo y le titulé así: ¿estás preparado para estos tiempos? Los tiempos que se avecinan, los tiempos que vamos a estar viviendo, como en aquel tiempo en el que Jesús vino. A veces nos imaginamos un escenario muy favorable cuando Jesús vino, pero déjeme decirle que no fue así. Era tiempo de oscuridad, era tiempo difícil, ¿sí? Era tiempo complicado. Y ahorita los tiempos también están así, son tiempos difíciles. La palabra de Dios habla de tiempos peligrosos, ¿verdad? Y no precisamente por lo que dicen los medios, porque los medios dicen que vienen tiempos difíciles por causa del cambio climático. ¿Sí? ¿Cuántos han oído eso? No, pues es que el hoyo de ozono, ¿cómo se llama? La capa de ozono ya se agujeró, ya se le hizo un hoyo y entonces los rayos van a entrar y van a quemar a la gente, cosas así, ¿no? Cosas ambientales que van a hacer daño a la población. No dudo que en alguna medida suceda, pero ese no es el principal problema. El problema está mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos.
Hay gente que está pensando, dice, ahora los ciclones, van a venir ciclones con una mayor intensidad. Y la gente tiene miedo de los ciclones. Y en donde no pegan los ciclones, pegan los tornados. Y en donde no pegan los tornados, pegan los tsunamis. Y en donde no pegan los tsunamis, pegan las nevadas. O sea, como quiera, eso existe y ha existido siempre. No es para tener temor. Ahora, las enfermedades, para los que estamos en Cristo podemos estar confiados. De verdad podemos estar confiados. Siempre hay alertas, ¿sí?, de salud. Ahora más que nunca, ¿no? El gobierno toma control y dice, bueno, pues ya nadie se va a reunir. No se reúna. Puede ir a la cantina, pero no a la iglesia. Si permite eso, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y la palabra de Dios dice, no te dejes de congregar, aunque te digan que no te congregues. Y no estoy hablando de insurrección ni mucho menos, simplemente tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Porque el obedecer, el oír, obedecer, va a traer una consecuencia de bien. Si oyeres, si hicieres, entonces tú vas a poseer. Si no oyes, si no haces, entonces va a haber una consecuencia por aquello. Es tan sencillo como eso. Yo creo que el Señor lo diseñó de tal manera que un niño lo pueda entender. Un niño con algunos años ya vamos a decir de primaria, ya lo entiende, ¿verdad? Pero quiero mostrarle un versículo que está ahí en 2 de Timoteo, capítulo número 3, acerca de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el verdadero foco? ¿Cuál es el verdadero problema, ¿sí?, de los peligros que va a haber en el futuro o en el presente que estamos viviendo? ¿Cuál es el problema? Dice la Escritura así, 2 de Timoteo, capítulo 3. Fíjese bien cómo inicia. También debes saber esto. Es algo que todos debemos saber. Sí. Todos debemos saber esto. Dice que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo los últimos días, ¿sí? Tiempos peligrosos. ¿Cuál será el problema? ¿Por qué esos tiempos peligrosos? ¿Por el clima? ¿Por el ambiente? ¿Sí? ¿Por las condiciones ambientales? No, dice que el problema será porque habrá hombres amadores de sí mismo. Es el carácter de los hombres, es la condición de los hombres lo que hará que los tiempos que estamos viviendo sean peligrosos. Es por causa del hombre. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, solo se quieren estar mirando en el espejo. De eso hay más cada vez. Bueno, y mujeres también. Basta con que usted abra una página de la ¿cómo se llama?, de la red que usted quiera, y ahí simplemente uno encuentra eso. Amadores de sí mismos. Dice que serán avaros, que serán vanagloriosos, que serán soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice bien, qué descripción tan amplia del carácter de los hombres de los últimos días. Sí. Usted se puede encontrar con alguno de ellos. Quizá alguno de ellos es su amigo. Quizá usted tiene relación estrecha con alguien que tiene estas características. Y no lo juzgo, pero usted tiene que hacer algo. Si quiere conservar esa amistad, usted tiene que compartirle la verdad. De lo contrario, tiene que cortar con esa relación. Dice la Escritura así, si continúo leyendo, dice
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esa es última frase que aparece aquí. Esas tres palabras, a estos evita. Si usted quiere estar listo para esos tiempos, usted tiene que hacer eso, evitar esa clase de personas. No es una sugerencia, es un mandamiento. A esto se evita. Si tú quieres tener relación con esos tipos de gentes o de mujeres, yo puedo decirle a los jovencitos, porque si usted se regresa un poquito, dice que serán desobedientes a los padres. Jóvenes, si ustedes tienen amigos desobedientes a sus padres, la palabra de Dios les dice esto: evítalos, evítalos. Y no solo para los jóvenes. Si usted conoce a alguien y sabe que su trato con sus padres es un trato irrespetuoso, grosero, entonces evítelos. Esa no es una buena compañía. Estamos buscando cómo estar preparados para los tiempos que estamos viviendo. Y esta es una exhortación para nosotros. Si queremos verdaderamente triunfar. Una cosa es conocer a gente que hace eso y la otra es entablar una relación con ese tipo de gente. Y no estoy diciendo que seamos nosotros los mejores, ni mucho menos. Yo sé que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. El Señor está trabajando contigo y contigo y contigo y conmigo. Está trabajando con todos nosotros, ¿sí? Pero si tú quieres continuar en una actitud así como la que menciona aquí, entonces nosotros estamos en un problema, porque la palabra de Dios dice evítalos. Y yo digo, no, me caen bien, me conviene tener relación con ellos. Entonces nosotros, si queremos estar preparados para estos últimos tiempos, tenemos que seguir la instrucción. Y la instrucción es evita, corta con lo que tienes que cortar, deja lo que tienes que dejar. Si eso continúa, si es alguien así, avaro, vanaglorioso, soberbio, ingrato, impío, sin afecto natural, pues tienes que cortar con ese tipo de gente. La única razón por la cual tener una relación con alguien que tiene estas características es porque nosotros queremos compartirle la verdad. Por ejemplo, yo puedo decir, muchos de los predicadores o aún de Jesús le juzgaron porque decían, oye, pues él se junta con pecadores y con publicanos. Los publicanos eran los que estaban al servicio público. ¿Cómo se llamarían ahorita? Los burócratas, los políticos. Jesús tenía contacto con ellos. Tenía contactos con ellos, pero para dejarles la verdad, no para hacer lo que ellos hacían. Si nosotros tenemos contacto para decir, a lo mejor se me va a ofrecer, y entonces estamos esperanzados en eso, nosotros no estamos listos, no estamos preparados para los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que aprender de ello. ¿Cómo podemos evitar estar asociados con gente así? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros blindarnos de ese tipo de relaciones? Es necesario, ¿sí? Porque hay por todos lados. Una de las cosas que ha sucedido en nuestros últimos tiempos en nuestra sociedad es que la sociedad, como le llaman en los medios, el tejido social se ha infiltrado. Entre hasta las mejores familias hay gente que tiene prácticas que están reprobadas. O sea, ya no es solamente un estrato de la sociedad, en todos los niveles de la sociedad. Hay un daño en la sociedad. Y nosotros tenemos que mantenernos en el camino correcto, y eso es un desafío. Sí. Si usted quiere verdaderamente poseer el 2023, el Señor se agradó de este hombre, de Caleb, de Josué, porque había otro espíritu, porque le estaba creyendo. Y cuando uno le cree a Dios, uno le obedece.
Porque aunque uno le puede decir yo creo, pero si no le obedecemos, entonces en realidad eso no es verdad. No es verdad que le hemos creído. La palabra dice, los demonios creen y tiemblan porque saben cuál es el futuro que les espera. Pero los que creen tienen otra actitud. Están confiados. Están esperando un futuro diferente. Vea lo que dice Jeremías capítulo 15 y versículo 19. Habla acerca de cuál debe ser nuestro objetivo, nuestro foco en nuestras relaciones, ¿sí? Le dice así, ahí está, ¿verdad? Dice, por tanto, así dijo Jehová al Señor, dice, si te convirtieres, yo te restauraré. El convertirnos es permitir que su palabra transforme nuestra vida. Si tú permites que la palabra transforme tu vida, es decir, si tú escuchas la palabra, meditas en ella, la pones por obra, entonces algo va a suceder. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Nuestro Dios es un restaurador. Él te va a dar una posición. El hombre tenía una posición de honor, ¿sí?, que la perdió desde Adán. Pero Jesús vino para restaurar esa posición, una posición de dominio, una posición de gobierno. No me refiero al gobierno como tal, ¿verdad?, del tal partido o tal. Me refiero al gobierno de estar en control de todo su entorno, de estar gobernando sobre eso. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero ¿cuántas veces hemos visto que gente empieza a tener compañías y esas compañías le arrastran y acaba haciendo otras cosas? Llegó el amigo ahí a la casa y, oye, vente, hacía mucho que no nos veíamos y vamos a tomarnos un refresco de esos amargos, y ese refresco amargo se convierte en 2 y 3 y 10 y entonces no lo pudo convertir, sino acabó haciendo lo que quería el otro. Quizá no es el mensaje que usted esperaba escuchar, pero es el mensaje que tengo que compartir. ¿Permitimos nosotros convertirnos a aquellos que sabemos que están fuera de la voluntad de Dios? ¿O nos mantenemos nosotros con un espíritu diferente? Decir, eso no está aprobado, yo no puedo vivir de esa manera, eso está reprobado. ¿De qué manera me afecta el ambiente? ¿De qué manera te afecta el ambiente? Yo se lo decía a mis hijos muchas veces. Oye, saliste de la casa y me dijiste que ibas a llegar a las 10 y llegaste a las 2. Es que me encontré con unos amigos, o sea que ellos decidieron a qué horas regresas. ¿Por qué? Porque hay una succión. Entonces usted tiene que pensar si usted está siendo absorbido por el mundo, si usted está siendo absorbido por la corriente, si está siendo absorbido por lo que está a su alrededor, o si verdaderamente usted está influyendo en su alrededor. Porque somos llamados para eso, para influir con nuestro estilo de vida, no con nuestro estilo, el estilo de vida del reino de los cielos, porque Él nos ha dado un estilo de vida superior, un estilo de vida para darlo a conocer. Y no es nosotros, es Él en nosotros. Él en nosotros. Cristo está en ti. Déjalo que salga, déjalo que brille, déjalo que sea visto en ti. De lo contrario, entonces empiezas a hablar ya con otro lenguaje, te empiezas a permitir cosas que antes no te permitías. Entonces estás siendo arrastrado, te estás convirtiendo hacia esa otra personaje que tú no eres. Eso es clarísimo.
Se trata de mantenernos, de no contaminarnos. Si a usted no le interesa ese punto, entonces es muy difícil que el Señor pueda ayudarnos. Y la gente se desanima y dice, no, pues yo fui a la iglesia, pero no pasó nada, ¿verdad? Pero queremos tener un pie aquí y el otro acá. No funciona eso. Eso no funciona. El Señor quiere gente radical. Jesús fue muy claro, dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo está en contra mía. O sea, no hay términos medios. Tenemos nosotros que tener eso muy claro, no hay términos medios. Uno está con Cristo o no está con Cristo. No es como que, bueno, soy simpatizante del Evangelio. Ahí no hay simpatizantes. O uno está o no está. Dice que Él nomás tiene para los de la izquierda y los de la derecha. Dice a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y a los de la derecha, venid, entrad al reino preparado para vosotros. Solamente hay dos. Hay una puerta angosta y una puerta ancha. Uno entra por la ancha o uno entra por la angosta. No hay más. Tenemos que pensar en ese punto. Entonces pensar en nosotros, ¿qué puerta elegimos? Porque angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Quisiéramos decir, Señor, danos más opciones. No hay. Yo le tengo malas noticias en ese aspecto. No hay más opciones. ¿Sí? O uno busca el camino o en realidad se aparta y lo deja. Pero el Señor quiere que nosotros caminemos ahí. Y yo sé que muchos de ustedes están caminando. Quizá no todos, pero muchos están caminando ahí. Porque Él quiere llevarnos a ese lugar. Él quiere que disfrutemos. ¿Sí? Pero los medios nos venden una forma de disfrutar muy diferente de la que el reino nos ofrece a nosotros. Mira, disfruta aquí toda la noche en la discoteca, bueno, ahora ya no se llaman discotecas, ahora se llaman antros, ¿no? O ya cambió también, no sé, pero van cambiando los nombres, ¿no? Es que si no hay alcohol, entonces, pues, ¿cómo te vas a divertir? Tiene que haber. Piensa la gente, los que no están en el camino. Y quizás yo le puedo aburrir un poco con esto, pero déjeme decirle que hay varios personajes en la palabra que nos dejan un ejemplo clarísimo de cómo vivieron y cómo tenían un respaldo poderoso de parte de Dios. Que cuando hablaban, verdaderamente el enemigo, ahora sí que el enemigo huía. Y de eso es de lo que se trata, de una iglesia poderosa. Una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo. Tiene que ser una iglesia que vive en santidad, una iglesia que está entregada, una iglesia que ama su voluntad, no alguien que está claudicando, porque muchos no conocen a Dios y quizás nosotros somos los responsables por eso, por la clase de testimonio que les damos. Porque luego dicen, no, y son los cristianos. Y mira cómo hablan, mira cómo dicen, mira cómo están ahí en pleitos. Sí. Cuando el Señor Jesús vino, era un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Dice ahí la Escritura, en Mateo capítulo 4, 16, cuando Jesús vino, dice Mateo 4, 16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Era un tiempo de tinieblas, de oscuridad, de muerte, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesús llegó. A veces pensamos que es diferente porque nos ponen ahí un nacimiento y los borreguitos y todo es paz y todo eso. No, no era así. Era un tiempo terrible, duro, difícil, ¿verdad?
Los líderes religiosos tenían el control. Jerusalén estaba invadida por Roma, estaba bajo el yugo de los romanos, ¿verdad? Entonces estaban viviendo condiciones, ahora sí que difíciles, contrarias. Y en medio de un escenario así como ese, ahí fue que apareció nuestro Salvador. No salió en un escenario favorable, salió en un escenario adverso. Y en medio de ese escenario adverso se levantaron hombres, ¿sí?, que se opusieron a lo que estaba sucediendo. Hombres valientes, hombres arrojados. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice así, fíjese: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Él estaba diciendo: están mal, necesitan cambiar. Arrepentíos quiere decir cambia de mente, cambia de tu manera de pensar. Ese era el mensaje. La gente se molesta con ese mensaje a veces. Si yo le digo está mal, necesita cambiar eso, de pronto el primero es un rechazo. No, yo sí estoy bien y usted no está bien, porque es algo natural. No queremos cambiar, no queremos queremos estar en esa zona de comodidad en la que decimos nosotros estamos bien. El profeta Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el dominio del Padre, ¿sí?, el poder y la gloria del Hijo ha venido ya. Y dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era apenas unos meses mayor que Jesús, Juan el Bautista. Eran primos. Y llegó anunciando el mensaje del Evangelio, porque detrás de él venía Jesús. Iba preparando. Y dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Yo a veces he pensado, ¿por qué la Biblia dice algunas cosas como que qué interés tengo yo en saber cómo estaba vestido Juan? Simplemente con el mensaje que daba es suficiente. Pero dice a detalle: Juan estaba vestido de pelo de camello, ¿sí? No estaba vestido de cuero, estaba vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Tenía un cinto de cuero. Y dice: y comía, y su comida era langostas y miel silvestre. Déjeme decirle que yo me quedé pensando en este versículo. Fue el que más me capturó mi atención. Y yo pregunté al Señor, le dije: ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué nos dices la forma en que estaba vestido? ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje? El Señor me hizo entender una cosa, que yo me puse a estudiar un poquito del pelo del camello y me fui ahí en internet a buscar qué propiedades tiene o por qué. Y encontré que dice esto, se lo quiero leer así como yo lo leí. El pelo de camello está considerada la fibra más aislante de todas las fibras naturales existentes. Dice: la peculiaridad es que el pelo de camello conserva el calor generado por nuestro cuerpo mientras transpira. Es como una manta térmica. Entonces me quedé yo pensando, ese vestimenta es como un aislante. Entonces, pues siempre que el Señor nos dice algo, tiene un significado más allá. Tiene un significado más allá. ¿Cuál es el significado más allá? Este hombre dice que él estaba completamente aislado, ¿sí?,
Completamente aislado me refiero en cuanto a que Ok, deme un minuto, por favor. ¿Sí? ¿Uno? Haga de cuenta que él estaba aislado del ambiente. El ambiente, en cierta forma, el ambiente no le afectaba. Eso es lo que el Señor me hizo entender. Mira, a Juan el Bautista no le importaba lo que la gente decía. Era algo interior. Entonces la gente a veces dice cosas de ti y te afectan. Y te afectan mucho lo que la gente dice. Porque la gente dice, mira el vehículo que trae, y a ti te puede afectar eso. Mira el cuerpo que tiene y a ti te puede afectar eso. Mira la larga cabellera que tiene y te puede afectar eso. Pero Juan el Bautista no le afectaba el exterior. Si tú quieres estar preparado para este tiempo que estamos viviendo, tú tienes que pararte y entonces decir, el exterior a mí no me va a afectar. Lo que digan, todo lo que tengan que decir, eso no me va a afectar. Mi seguridad viene de adentro, de saber que yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, yo me quedé pensando, no se crea que un buen tiempo leyendo y qué más quería decir de esto, y dice que no le permite salir el calor, sino que crea un ambiente, ¿sí? Entonces el ambiente que tiene que ser creado dentro de nosotros es el ambiente que provoca la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, como decía Tere ahorita al inicio, hay una palabra que Dios te ha dado. Esa palabra nadie te la puede quitar, a menos que tú renuncies a creerla. Y si tú renuncias a creerla, entonces porque alguien dijo otra cosa, a ti te afectó algo de afuera. Porque cuando el Señor nos habla a nuestro interior. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Hay gente que está sufriendo mucho por lo que está pasando a su alrededor. Y yo no digo que seamos insensibles, porque a veces es imposible. Pero Juan el Bautista dice que estaba completamente cubierto con ese pelo de camello. Entonces yo no veo para qué nos dijo eso. O sea, ¿qué utilidad puede tener eso para el mensaje de Juan? O sea, a Juan no le afectaba lo que decían de él. Y podía ir y decir la verdad a quien fuera. De hecho, eso le costó la vida, porque le fue y le dijo la verdad al gobernante en turno y le quitó la cabeza de encima de sus hombros por causa de decirle lo que le tenía que decir. No tenía ni temor absolutamente de nada, ¿verdad? Tremendo profeta Juan el Bautista. Dice, ningún otro como él. De entre los nacidos de mujer, ningún otro como Juan el Bautista, dice la palabra. Pero era un hombre que no le afectaba el interior, el exterior. Él se gobernaba por lo que Dios hablaba a su vida. Y eso es algo muy importante que tenemos que ver. ¿Qué Dios nos está hablando? Y de qué manera lo que nos dicen nos afecta. Podemos ver la misma actitud en Pedro y sus compañeros cuando en Hechos están hablando y les quieren decir qué tienen que hacer. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos podrán decir todas esas cosas, pero yo lo que quiero es obedecer a Dios. Y eso es lo que para nosotros debe ser importante. Obedecer a Dios por encima de cualquier cosa y no dejarnos influir por el entorno. Porque siempre habrá gente que está diferente con nosotros. Gente que está mejor que nosotros a lo mejor en una situación económica. Gente que está mejor que nosotros en cualquier aspecto. Y eso no debe ser un impedimento para nosotros continuar y tener el gozo de Dios en nuestras vidas. Es importantísimo eso. Dice la Escritura ahí en el libro en la carta de San Judas, dice capítulo 1 y versículo 18, dice, en el postrer tiempo habrá burladores,
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí la encontró esa cita ahí en su Biblia? Eso dice Judas 1:18 y 19. Dice eso, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, habrá gente así. Gente que causa divisiones, gente que quiere, ahora sí que, venir a destruir en vez de construir. Son los que las causan las divisiones. Dice, les llama los sensuales, o sea que están muy sujetos a sus sentidos. Hay gente muy sentida. Usted conoce gente sentida, que apenas usted dijo algo y ya lo interpretaron de otra manera y no, casi se desmayan, ¿no? Póngale un saco de pelo de camello para que no le afecte lo que le digan. Si usted puede evaluarse, es un buen ejercicio, usted puede evaluarse, ¿qué tanto le preocupa lo que digan de usted? ¿Qué tanto le preocupa lo que digan los demás? Sí. Eso es muy importante. Si a usted le preocupa eso, entonces sus sentidos tienen más control sobre usted que su espíritu. Entonces, esa persona que le afecta mucho lo que otros dicen, lo que otros piensan, es una persona, le llama la palabra sensual o almática, que su alma tiene el total control de su vida. Entonces es tan voluble esa persona, ¿sí? Porque si le aplauden, está feliz, y si la critican, está encerrada en un cuarto, deprimida, ¿sí? Molesta, desanimada, triste. Ese es el punto. Entonces Juan el Bautista tenía un saco de pelo de camello. Su exterior no le influía absolutamente nada. Una de las características de ese pelo de camello dice que la temperatura no se sale del cuerpo, o sea, se mantiene. Pero dice que si transpiraba, podía transpirar. Eso es lo que dice de lo que yo le estudié del pelo, ¿verdad?, de camello. Entonces quiere decir que nosotros nos podemos mantener de lo que el Señor nos ha dado, pero también podemos compartir. O sea, no es un aislamiento, no es un muro donde lo de afuera no nos afecta nada más, pero tampoco puede salir. No, de nosotros puede salir, pero no nos afecta lo de afuera. Porque es importante que sea así, que lo de afuera no te afecte para que tú puedas afectar lo de afuera. Porque si a ti te afecta lo de afuera, entonces tú no puedes afectar lo de afuera. Si tú te puedes mantener, entonces tú vas a afectar lo de afuera. Entonces, por eso es muy importante evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto me afecta lo que dicen de mí? Siempre hay gente que está hablando de uno. A lo mejor usted piensa que nunca han hablado de usted, pero sería cuestión de que nomás le ponga la oreja a la puerta y se va a dar cuenta que hay gente que está hablando de usted. Desde chiquitos empiezan a hablar de uno. Mire el niño qué bonito, y se voltean y no me parece vampiro. O sea, nadie se escapa de eso, ¿verdad? Perdón por la broma esa, no, me pasé, ¿verdad? Pero es cierto, siempre hay alguien hablando. Usted tráigase su saco de pelo de camello, que no le afecte eso. Eso es necesario. ¿Qué es necesario para el 2023? Un saco de piel de camello, ¿sí? Para que lo exterior no le afecte, ¿sí? Usted no puede dejar que le afecte el exterior, ¿sí? Usted es de adentro hacia afuera.
Dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ah? Así es lo que es nacido del Espíritu, ¿verdad? De su interior va a correr eso. ¿Qué más tenía Juan el Bautista? Eran 3 cosas, ¿verdad? La otra cosa que tenía es que tenía un cinto de cuero. Y cuando habla usted, ve ahí en la palabra en Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura del creyente, dice que es el cinturón de la verdad, que debemos traer ceñido, es el cinturón de la verdad, ¿sí? Eso es lo que lo va a sostener, eso es lo que va a hacer que usted, ese saco no se abra, que se mantenga cubriéndole, caminando en la verdad, andando en la verdad. No nos está permitido vivir de otra manera. Cuando usted se sale de la verdad, usted se expone. Usted se expone. El mentiroso necesita tener muy buena memoria, porque va a decir una mentira. Y después, como no es cierto, puede decir otra cosa, o puede decir otra y otra, porque no es la verdad. Pero el que dice la verdad no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque vuelve a decir las cosas, lo que es la verdad. Y el Señor quiere que caminemos en la verdad. Ahí en el capítulo, la carta, la tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan, capítulo 1 y versículos 3 y 4, el apóstol Juan les dice ahí a quien dirige la carta, que en este caso es a nosotros, como en aquel tiempo fue a otros, y dice tercera de Juan 1, 3 y 4, dice, pues mucho me regocijé, ¿sí? Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, caminar en la verdad. Jesucristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando caminamos en la verdad, caminamos bajo el mandamiento de Él, bajo los preceptos que Él nos dejó, ¿sí? Entonces lo que Él dijo, si para nosotros se convierte en nuestro estilo de vida, nosotros caminamos en la verdad. El hecho de que Juan traía un cinto, ¿sí?, ceñido, ese es el cinturón de la verdad. Eso es lo que representaba el cinturón de la verdad. Y dice aquí, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Usted puede pensar, eso es lo que estaba diciendo Juan a aquellos discípulos que tenía, pero déjeme decirle que si usted lo ve aún más allá que eso, ese es el corazón de Dios diciendo algo. Si hay algo que me agrada, si hay algo que me llena, es ver a mis hijos caminar en la verdad. Ver a mis hijos caminar en la verdad. Eso es lo que a Él le agrada. Entonces Juan, 2 elementos van. Uno de ellos era su saco de piel de camello para que no le afectara el exterior y poder él afectar el exterior. Juan predicó a multitudes. Juan predicó a los líderes de su tiempo, ¿sí?, y los exhortó y les insultó también. Les dijo generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Les habló muy fuerte. No tenía temor. ¿Por qué? Porque no le importaba el exterior. Él estaba blindado. Y por último les dice que él comía langostas y miel silvestre. Su alimento, ¿qué es alimento? Era algo que no lo podía contaminar absolutamente. Ellos tenían una estricta dieta, todos los hebreos, conforme la palabra, y cuidaban extremadamente lo que comían. Entonces dice que él estaba muy cuidadoso de aquellas cosas que él recibía, de lo cual se alimentaba. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que nos alimentamos, ¿sí?
¿De qué se alimenta usted? ¿Cuáles son los programas que usted ve? ¿Cuáles son las películas que usted ve? ¿Cuáles son los libros que usted ve? ¿Cuáles son las páginas que usted visita? Eso es lo que se alimenta. Si usted quiere conocer el futuro de una persona, vea lo que está leyendo, vea lo que está viendo, y ese es el final que esa persona va a tener. No hay duda. Usted vea, entre una casa y vea los libros que hay en esa casa, y usted va a darse cuenta hacia dónde va esa familia, hacia dónde van esas vidas. Porque es tan importante de lo que nos alimentamos. Y el profeta Juan el Bautista, cuidadoso. 3 aspectos. Se cuidaba del exterior, caminaba en la verdad y cuidaba lo que se alimentaba. Si usted me dice, ¿qué es lo que hay que hacer para el 2023? Yo le pido estas 3 cosas. Algo sencillo. Creo que no es complicado. Cuídese de estas 3 cosas. Cuídese del exterior, que el exterior no le afecte. Hay gente que tiene tanto temor de tantas cosas, pero el temor no viene de Dios. El Señor venció el temor completamente. Hay gente que vive teniendo temor de cosas que nunca van a pasar, y puede pasar toda su vida teniendo temor de aquello que nunca va a suceder. Nunca va a pasar eso, pero usted tiene miedo de eso. ¿Y qué tal si pasa eso? Y entonces ese miedo atenaza, ese miedo paraliza, bloquea. Tenemos que vivir en confianza, en certeza, porque Él es nuestro Dios. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si usted tiene miedo de mañana, déjeme decirle que Dios está ahí. Ya está ahí esperándonos. Para cuando nosotros lleguemos ahí, Él va a estar ahí. Y vamos a tener necesidades ahí, sí, pero Él tiene el poder para suplir esas necesidades, para ayudarnos ahí. Solo tenemos que cuidarnos. Yo lo veo muy sencillo, la instrucción que la palabra nos da. Para mí fue una lección esto que aprendí de el profeta Juan el Bautista: aislarse del exterior, caminar en la verdad y cuidar de lo que me alimento. Estoy hablando del alimento que afecta a mi espíritu. Obviamente, si usted quiere cuidar su alimento y ponerse a dieta, haga lo que tenga que hacer sin problema. Pero lo importante es su ser espiritual. ¿Cómo está su espíritu? ¿Sí? Y el espíritu tiene que ser alimentado, nutrido, ¿sí? Edificado. Y el espíritu tiene hambre por la palabra de Dios. Dice la Escritura, la verdad del espíritu está presto, pero la carne es débil. O sea, el espíritu quiere, pero la carne le limita nuestros sentidos. ¿Ah? ¿Cómo terminamos esto? Claro que nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo le digo qué, y usted dice sí o no, porque yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Porque el Señor nos da opción y uno decide sí. Dice, aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. No dice otro, nomás pone 2. Pero nos dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces la vida está ahí. Juan el Bautista lo hizo, honró al Señor, y el Señor dijo, ningún otro como Juan el Bautista. Fíjese bien, que Jesús dijera eso: de entre los nacidos de mujer, ningún otro como Juan el Bautista. Ningún otro. Imagínense, ahorita somos 8,000 millones de personas, ningún otro como él. Es tremendo, ¿ya? El alcance de las palabras que habló nuestro Señor. Y no le estoy dando gloria a Juan, porque la gloria es para el Señor. Pero el ejemplo, la lección que hay, nosotros la podemos tomar y aprovecharla. O nosotros podemos dejar pasar. Eso es
es muy extremo, ¿verdad? Mejor vivo un poquito más relajado. Y la gente decide cómo. Así es que yo le invito a que se ponga en pie. Vamos a hacer una oración. Haga un compromiso usted con el Señor. No haga un compromiso conmigo ni con la iglesia. Haga un compromiso con el Señor. Porque el Señor está presente y quiere bendecir su vida. Solo les recuerdo lo que leímos en un principio. La palabra de Dios dice, hay hombres, y en su caso mujeres, a los cuales debemos evitar. No se le olvide eso. Hay gente que no conviene relacionarnos con ellos. Si no es para compartirles el mensaje del Evangelio, evítelos. Evítelos. Por su salud, por el cumplimiento de su visión. Decía un pastor de allá de Chile, la gente que te rodea son la clave o son el clavo que te detiene. Rodéate de gente que sea clave, no clavo, que no te detengan, que puedas seguir avanzando, que logres el plan, el propósito de Dios para ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, Señor, han venido por una palabra, Señor. Les estoy compartiendo lo que creo que tú me dijiste, Señor, que compartiera el día de hoy. Yo te ruego que les bendiga, Señor, cada uno, Señor, que no permita, Señor, que el exterior les afecte, Señor. Padre, que puedan ellos mantener, Señor, la palabra, que puedan mantener el consejo, que puedan mantener esa relación con tu Espíritu, Señor, con Cristo nuestro Señor y Salvador, de manera que puedan vencer. Ayúdalos a andar en la verdad, a caminar en la verdad, Señor. Ayúdalos a guardar, Señor, las cosas que entran ahí por sus ojos, Señor, por sus oídos, Padre, que contaminan sus vidas. Ayúdalos, Señor, a volverse selectivos, Señor, a cuidarse, Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que escuchas, porque haciendo esto te salvas a ti y a los que te escuchen. Así que, Señor, de igual manera exhorto a tu pueblo, a tus hijos e hijas, que caminen en la verdad, que se cuiden, Señor, que se aíslen de ese ambiente perverso, maligno que el enemigo quiere venir a influir en nuestras vidas, Señor. Nos rehusamos a vivir de otra manera, Señor. Padre, conscientes estamos que el reino de los cielos se ha acercado. Queremos caminar ahí, Señor, vencer ahí, Señor, conocerte, proseguir en conocerte día tras día. Te damos muchas gracias y te decimos gracias por este año que pones delante de nosotros. Fortalece a cada uno, Padre. Tu gracia, tu favor sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor le bendiga.